Hola, aquí con un nuevo capítulo para esta historia. Capítulo 12, la dinastía del Sol y la Luna, el renacimiento de los tronos. El amanecer sobre Konoha no fue recibido con el habitual canto de los pájaros, sino con un silencio sepulcral que erizaba la piel. El aire mismo se sentía más denso, cargado de una estática que hacía que los vellos de la nuca se erizaran como si un rayo estuviera a punto de caer sobre la aldea. Las puertas del complejo Senju, selladas con yatsus de barrera de nivel deificado que no habían sido tocados desde que el cuerpo de Tobirama Senju fue entregado a la tierra, no se abrieron de manera convencional, volaron en pedazos, convertidas en astillas que brillaban con residuos de un chakra soberano. No fue un ataque enemigo lo que forzó la entrada, sino el simple paso de la mujer que reclamaba su herencia. El polvo de décadas, el moho de la negligencia y los sellos de supresión colocados por burócratas temerosos fueron barridos por un vendebel de chakra azulado tan puro que las flores marchitas del jardín, secas desde hacía 20 años, revivieron al instante, abriéndose en un estallido de colores vibrantes. Los señores originales de la hoja, aquellos cuyos ancestros habían moldeado la geografía misma del mundo ninja, habían regresado para reclamar su jardín. 1. La procesión de la majestad, un desfile de poder. Frente a la Academia Ninja, la atmósfera era eléctrica, casi asfixiante. Una multitud heterogénea se agolpaba tras las vallas de seguridad, padres de clanes civiles temerosos de perder sus privilegios, mercaderes que vivían del statu quo y nobles menores que murmuraban con veneno sobre el niño demonio. Susurros de monstruo, arma y peligro flotaban en el aire como moscas. Pero las palabras murieron en sus gargantas, ahogadas por el ritmo de pasos militares que resonaban en el pavimento con la cadencia de un tambor de guerra. No era un niño caminando hacia su clase de nivel básico, era un monarca escoltado por las leyendas vivientes de una era que Konoha creía haber domesticado y olvidado en los libros de historia. A la izquierda de la formación, Kekashi Hetaki, ya no lucía la postura lánguida, los hombros caídos y el ojo entrecerrado de un jin que lee novelas eróticas para pasar el tiempo. Hoy, vestía el uniforme completo de las fuerzas especiales de élite, con una bufanda de seda gris acero que denotaba su rango recién restaurado como guardián personal del heredero. Su presencia emitía una frialdad cortante, una sed de sangre controlada que se sentía como una espada de hielo rozando el cuello de cada espectador. A la derecha, Tsunade Senju caminaba con la fuerza tectónica de un titán, cada paso parecía hundirse en la historia de la aldea. Su túnica verde ondeaba al viento, revelando en sus puños los bordados en hilo de oro que ningún civil se atrevía a señalar pero que todos reconocían, el remolino carmesí de Usucio Gakure en la manga derecha y el árbol de la vida de los Senju en la izquierda. Ella no solo caminaba, ella reclamaba el suelo que pisaba. En el centro, el epicentro de la tormenta, Naruto Uzumaki Senju. Naruto ya no llevaba el naranja chillón de la marginación, ese color que era un grito desesperado por ser visto. Vestía una chaqueta táctica de cuero negro reforzado, diseñada con placas de mitril grabadas con sellos de gravedad avanzados en los antebrazos. En su espalda, el símbolo del remolino rojo era tan grande y vibrante que parecía latir con cada pulsación de su corazón, y justo debajo, el rombo de los Senju resplandecía en un blanco puro. Su cabello rubio, antes desordenado, ahora presentaba mechens rojos tan intensos que parecían brasas vivas bajo el sol de la mañana. Era el testamento visual de que su ADN Uzumaki se había estabilizado al 50%, otorgándole una reserva de vitalidad tan masiva que el aire a 3 metros a su alrededor se sentía cálido, casi febril. Escuchen bien, gente de la hoja. La voz de Tsunade retumbó,
expandiéndose por cada callejón y cada rincón de la aldea como un trueno divino. Naruto Uzumaki Senju es, desde este momento, el heredero legítimo de los dos clanes fundadores. Yo, Tsunade Senju, tomo el mando como quinta Hokage para asegurar que la voluntad de fuego no sea manchada por la cobardía de las sombras. Aire Keumino, parado en el umbral de la academia con su portapapeles cayendo de sus manos, sintió que sus pulmones se colapsaban bajo el peso de la presión espiritual. El niño al que solía invitar a ramen por lástima ahora emanaba una soberanía tan antigua y poderosa que su instinto básico le gritaba que debía arrodillarse. 2. El juicio de las cadenas, la prueba de los tres Chin. Para aplacar al consejo de ancianos y a los consejeros civiles que chillaban en los pasillos sobre favoritismo y riesgos innecesarios, Hiruzen Serutoubi se vio obligado a permitir una prueba pública de graduación. 3 instructores Chin de élite, veteranos condecorados de la Tercera Gran Guerra, fueron seleccionados para evaluar si el niño estaba a la altura de su nuevo nombre. No se contengan, ordenó Danzo Ushimere desde las sombras de la tribuna superior, con su único ojo visible fijo en Naruto como el de un buitre hambriento. Quiero ver si lo que tenemos delante es carne y hueso o simplemente un espejismo de gloria pasada. Los 3 instructores saltaron al campo de entrenamiento, formando un triángulo táctico perfecto alrededor de Naruto. Sin mediar palabra, lanzaron una lluvia coordinada de kuneis imbuidos en chakra de viento, junto con sellos explosivos de combustión rápida. El ataque fue letal, diseñado para forzar a un Jin a retirarse. Naruto ni siquiera parpadeó, no hizo sellos manuales, no se puso en posición de guardia, simplemente cerró los ojos y dejó que su chakra, esa mezcla dorada y carmesí, fluyera desde su núcleo hacia el exterior. Con FS, Kikyoku no Keimuso, cadenas de adamantina, prisión definitiva. Con un sonido metálico que recordó al de un desgarro de Mentionel, 6 cadenas de oro puro brotaron violentamente de la espalda de Naruto. La sensación para los espectadores no fue de miedo, sino de un calor divino que quemaba los ojos. 1. La primera cadena se movió con la velocidad y fluidez de una cobra real, interceptando cada kunai en el aire, cortándolos por la mitad con la precisión de un láser antes de que las etiquetas pudieran siquiera activarse. 2. La segunda y tercera cadena se hundieron en la tierra con un estruendo que agrietó el pavimento, emergiendo instantes después justo debajo de los pies de los 2 primeros instructores. Las cadenas no solo los ataron, al contacto, los hombres soltaron un alarido desgarrador cuando sintieron que su chakra era succionado por el metal espiritual, dejándolos pálidos y exhaustos en cuestión de segundos. 3. La cuarta cadena se disparó como un rayo de luz hacia el tercer instructor, deteniéndose a 1 milímetro exacto de su glotis. La cadena vibraba a una frecuencia tan alta que el aire alrededor del eslabón final se convirtió en plasma incandescente. El hombre empezó a sangrar por los oídos, su sistema vestibular destruido por la pura presión acústica del chakra. Naruto retrajo las cadenas con una elegancia que rozaba lo aristocrático, el metal dorado desapareciendo en su espalda como si nunca hubiera estado allí. Miró directamente a la tribuna de Danzou, cuyos dedos apretaban su bastón con tanta fuerza que la madera crujió audiblemente. ¿Es suficiente para sus registros de burócratas, o debo demostrar por qué mi clan era el guardián de la puerta de la muerte? Preguntó Naruto. Su voz no era la de un niño, era la de un emperador cansado de juegos infantiles. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del viento agitando las banderas de la aldea. 3. La evolución de la generación de oro, el despertar de la sangre. La demostración de Naruto fue el fuego que incendió la complacencia de los clanes. Esa misma tarde,
los distritos de Konoha dejaron de ser lugares de residencia para convertirse en campos de evolución forzada. Los líderes de los clanes entendieron que el estándar de ninja acababa de ser elevado a niveles astronómicos. El clan Akimichi, la densidad de la estrella. Chosa Akimichi llevó a su hijo Chouji a las cámaras de presión subterráneas, un lugar que no se usaba desde hacía generaciones. Hijo, Naruto tiene razón. Las calorías no son comida, son energía mal comprimida por la pereza. Olvida el tamaño masivo. Busca la densidad. Chouji comenzó el entrenamiento de transmutación de masa. La sensación era agónica, como si sus huesos fueran convertidos en plomo fundido y sus músculos en cuerdas de piano tensas. Bajo la guía de los principios de sellado que Naruto le había susurrado, Chouji aprendió a no crecer hacia afuera, sino a colapsar su chakra hacia su núcleo. Al final de la semana, Chouji podía concentrar todo el peso de un gigante en su puño sin cambiar su apariencia física. Cuando golpeó un bloque de diamante negro para probar su progreso, no lo rompió, lo desintegró a nivel molecular. Chouji ya no era un niño con sobrepeso, era una singularidad física caminando por la aldea, un joven que podía nivelar una montaña con un suspiro de fuerza concentrada. El clan Aburame, el enjambre del vacío. Shibuya Aburame, tras recibir instrucciones crípticas de Naruto sobre especies de insectos que aún sobrevivían en los pozos de energía de Usushogakure, introdujo a Shinou en la cueva de los parásitos primordiales. Shinou, el Kikaichi común es para espionaje y desgaste. Estos son los Kikai Ring. Estos nuevos insectos eran microscópicos, translúcidos y vibraban en una frecuencia fuera del espectro visual humano. No consumían chakra físico, se alimentaban de la sinapsis de la intención de lucha. Shinou aprendió a liberar una neblina invisible que no atacaba el cuerpo, sino la mente del oponente. Cualquiera que entrara en su radio de acción sentía que su mente se ponía en blanco, perdiendo la memoria de cómo realizar yatsus o incluso la voluntad de levantar un brazo. Era un vacío sensorial total donde Shinou se erigía como el único dios, un controlador de masas que podía silenciar un campo de batalla sin derramar una gota de sangre. El clan Inuzuka, el lobo de los 6 caminos. Sune Inuzuka sometió a Kibe y Ekemeru a la técnica prohibida de la sincronía de sangre. Usando ungüento Uzumaki de regeneración celular que Naruto les proporcionó a cambio de lealtad futura, los sistemas nerviosos de ambos se fusionaron mediante un sello de enlace permanente. Kibe ya no era un chico con un perro. Sus pupilas se volvieron hendiduras verticales permanentes y sus colmillos crecieron. Ya no necesitaba ver con los ojos, podía sentir el calor corporal, el flujo sanguíneo y el rastro del miedo a través de los poros de su piel a kilómetros de distancia. Su Gatsuka evolucionó de una rotación física a un taladro de vacío cinético que generaba ráfagas de viento cortantes de grado S. Kibe se convirtió en el depredador definitivo, capaz de rebanar un búnker de piedra reforzada como si fuera mantequilla tibia, moviéndose a velocidades que desafiaban la percepción del Sharingan básico. El despertar de los demás novatos. Hinata Iga, bajo la tutela estricta pero amorosa de Hane, dejó de intentar emular la dureza estática de su padre. Perfeccionó el Mizuken, puño suave de agua. Sus palmas ya no golpeaban para cerrar tenketsus, se deslizaban por el aire como el fluir de un río. Al tocar a un oponente, Hinata podía alterar la vibración molecular del agua dentro del cuerpo enemigo. Con un simple roce en el hombro, podía hacer que los órganos internos del rival hirvieran o se congelaran instantáneamente, convirtiendo la composición química del enemigo en su propia tumba. Sasuke Uchiha, la competitividad le quemaba las entrañas como ácido. Tras intentar seguir el movimiento imposible de las cadenas de Naruto durante la prueba,
La presión psicológica y física forzó la evolución de su linaje. El tercer Toumou despertó en ambos ojos en un estallido de sangre y chakra. Mikoto, viendo el fuego en sus ojos, lo llevó a las ruinas secretas del templo Achiha para enseñarle el arte de la llama blanca, un fuego purificador que no se extinguía con agua ni con yatsus de tierra, superando con creces el katán tradicional en temperatura y letalidad. Shikamaru Shikamaru fue forzado por su padre a jugar partidas de Soji mental contra 10 clones de sombra de Naruto simultáneamente, cada uno usando una estrategia diferente. Esto agudizó su cerebro para procesar 500 variables tácticas por segundo, convirtiéndolo en un general que veía el campo de batalla como un libro abierto. Ino, por su parte, desarrolló la red de conciencia, una técnica de transmisión psíquica constante que permitía que todos los novatos pelearan como un solo organismo. Lo que uno veía, todos lo veían, lo que uno sentía, todos lo sabían. Eran una colmena táctica perfecta. 4. El infiltrado de la raíz, el juego de Sai. Danzou, sintiendo que el control de la aldea se le escapaba de entre sus dedos vendados, envió a su activo más puro Sai, el joven artista, cuya alma había sido borrada por el entrenamiento de la raíz. Entró en la academia con una misión clara: obtener una muestra de ADN de Naruto para que Orochimaru o los laboratorios de Danzou pudieran replicar el poder de los Senju. En la hora de almuerzo, Sai se acercó a Naruto con su habitual sonrisa gélida y plástica, un simulacro de humanidad. Eres un espécimen fascinante, Naruto-kun. Me gustaría retratarte para capturar tu esencia, dijo Sai, sosteniendo un pincel cargado con una toxina paralizante que podía detener el corazón de un elefante en segundos. Naruto ni siquiera levantó la vista de su libro de sellado de nivel avanzado. El aire alrededor de él vibró ligeramente. Dile a Danzou que si quiere mi sangre, tendrá que venir él mismo a recogerla del suelo cuando yo termine de limpiar su existencia, Sai. Y dile que la próxima vez que envíe a un niño con un pincel para hacer el trabajo de un asesino, me aseguraré de que lo único que pinte sea su propia tumba en las paredes de su búnker. Sai se quedó paralizado en el sitio. No fue una amenaza verbal lo que lo detuvo, sino la intención de matar que Naruto filtró con precisión quirúrgica. Solo Sai la sintió. Fue como si el tiempo se detuviera y miles de hojas de adamante rozaran su cuello simultáneamente. El condicionamiento de emoción cero, de la raíz, construido durante años de tortura psicológica, se hizo añicos ante el terror instintivo de un animal frente a un depredador divino. Sai comprendió en ese momento que Naruto no era un niño, sino una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo humano. 5. El juramento de los Sannin y la nueva ley. Al caer la noche, en la cima de la renovada mansión Senju, el trío más poderoso que Konoha había producido jamás se reunió bajo la luz de la luna llena. La capa de Tsunade, pesada y majestuosa, ondeaba con un rugido contra el viento del norte. Mañana, dijo Tsunade, mirando hacia el horizonte donde las luces de la aldea parpadeaban como brasas, el mundo entero recibirá el mensaje. Konoha ya no es una aldea de mercenarios que se venden al mejor postor. A partir de hoy, somos el hogar de la dinastía Uzumaki Senju. Jiraiya, tú te encargarás de enseñarle la sabiduría de los sabios y el espionaje de alto nivel. Yo me encargaré de forjarlo en el arte de la soberanía y la medicina prohibida. Jiraiya sintió, su expresión inusualmente seria. El chico ya sabe más de lo que nosotros sospechamos, Tsunade. He visto sus ojos. No busca entrenamiento, busca aliados para una guerra que ya ha visto en sus sueños. Naruto se unió a ellos, mirando sus propias palmas. El sol y la luna, las marcas de los 6 caminos,
Brillaron con una luz plateada y dorada que solo él podía ver en su totalidad. Erosennin, abuela. Danzou y los ancianos del consejo creen que esto es un simple juego de política interna. Creen que pueden manipularme o contenerme. No saben que el eclipse ya empezó. Naruto apretó los puños, y una pequeña onda de choque de chakra puro agrietó las tejas bajo sus pies. Para cuando lleguen los exámenes Shin, no quedará ni una sola sombra de la raíz en esta tierra. Habré convertido a estos novatos en el ejército más letal que este mundo haya visto, y cuando las otras naciones miren hacia la hoja, no verán una aldea ninja, verán un imperio que no puede ser desafiado. Naruto Uzumaki Senju se ajustó su protector de frente, que ahora brillaba con el emblema de la hoja grabado sobre una placa de metal Uzumaki azul medianoche. No era la pieza de equipo de un estudiante recién graduado, era la corona de un guerrero que ya había muerto una vez por su gente y que, en esta segunda oportunidad, estaba dispuesto a hacer que sus enemigos murieran 1.000.000 de veces antes de permitir que una sola hoja de su hogar cayera al suelo. El remolino estaba de vuelta, fundido con el bosque, y esta vez, no habría nada sobre la faz de la tierra capaz de detener su rotación eterna. El trono de sal y madera había sido reclamado, y el juicio de los antiguos acababa de comenzar.